Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Análisis a la Luz del Derecho. Hoy con mi colega Santo Báez. Muy buenas tardes a esa legión de oyentes que cada viernes nos siguen, doctor Ri. Buenas tardes. Bien, buenas tardes formalmente. El día de hoy tendremos nuestra intervención con el tema incidencia del abuso de la prisión preventiva y el hacinamiento carcelario. En este tema vamos a tratar de explicar la vinculación del abuso de la prisión preventiva y cómo esto incide en elevar la tasa de hacinamiento en los recintos carcelarios y también de los cuarteles, que también se replica esa situación ahí. Bueno, ya hoy es viernes 6 de septiembre. Estamos en picada. Cuando entran los meses hembre, como que ya se mueve la cosa. Pues nada, vamos a conceptualizar en cuanto a este tema que vamos a abordar hoy, doctor Ri, que es la incidencia del abuso de la prisión preventiva y el hacinamiento carcelario. Vamos a contextualizar un poquito de ese tema, sí, a los oyentes, a orientarlo. Sí, muy bien. Hay una estrecha vinculación entre estos dos temas, ya que la prisión preventiva es lo que mueve el ingreso de nuevos preventivos hacia las cárceles. Y esos nuevos ingresos es lo que abulta la cantidad y disminuye los espacios y entonces aumenta la tasa de hacinamiento. ¿Qué es la prisión preventiva? ¿Qué es el hacinamiento? Bien, la prisión preventiva es posible de que todos los ciudadanos que nos siguen la conozcan porque de una manera u otra han estado vinculados a un proceso penal de alguien conocido y escuchan la imposición de la prisión preventiva. Esta es de la colección de medidas cautelares de tipo personal, esta es la más gravosa. Esta lleva el numeral 7. En el artículo 226 del Código Procesal Penal hay una colección de 7 medidas de las cuales dispone el juzgador para imponerlo en contra de un imputado o un ciudadano al cual se le imputa la participación o ser el autor de un hecho. La número 7 alcanza, es la medida más grave. ¿Por qué? Porque implica la restricción de la libertad del imputado de manera total, ya que es recluido en un centro carcelario. Se le impide la movilidad y tiene que entonces estar bajo el lineamiento de ese recinto carcelario. No puede salir, no puede hacer nada, por eso es la medida más gravosa. Se impone por 3 meses, 6 meses, como hemos visto algunos casos, y hasta por 12 meses cuando los casos son complejos. Es prorrogable por 6 meses más para ocupar un total de 18 meses. La prisión preventiva es de revisión obligatoria cada 3 meses por el tribunal. El juez la revisa cada 3 meses de manera obligatoria. Ahora bien, el hacinamiento o tasa de hacinamiento se produce, como lo había abordado anteriormente, cuando la cantidad de personas privadas de libertad en un recinto carcelario aumenta o sobrepasa la capacidad máxima de esos lugares. O sea, cada recinto carcelario tiene una capacidad máxima. Entonces el hacinamiento es cuando esa tasa aumenta, cuando esos privados de libertad sobrepasan el número, el nivel máximo de cupo de capacidad de ese lugar. Para orientar a los oyentes, doctor Ri, ¿cómo anda en el país la tasa de hacinamientos? Bueno, ¿Y cuáles cárceles se puede enumerar en ese aspecto? Bueno, en relación a eso, tuvimos acceso a un reporte estadístico que tenía por fecha hasta marzo del 2024. Ese reporte estadístico se hace periódicamente. En él refleja la realidad carcelaria en cuanto a personas privadas de libertad en 44 recintos que hay en el país. De esos 44 recintos, nosotros tomamos un muestreo de 7, en el que se refleja una amplia
un amplio margen de sobrepoblación con relación a la capacidad total de esos lugares. Por ejemplo, tenemos la cárcel de la Victoria, que ocupa una capacidad máxima de 2.103 privados de libertad. A marzo del 2024 se registraron 4.773 privados de libertad. De esa cantidad equivalían 1.143 a prisiones preventivas. O sea, 1.143 de esos 4.173 corresponden a imputados que le aplicaron prisión preventiva. Tenemos también la fortaleza la fortaleza 19 de marzo en Asua, que tiene una capacidad máxima de 23 recluidos. Y ahora mismo, a la fecha de ese reporte, indicaba que tenía 312. 312. De esos 312 habían 217 privados de libertad por una prisión preventiva, o sea, presos preventivos. En la cárcel Najayo Hombre tiene una capacidad máxima de 1.139 recluidos. De lo que a la fecha del reporte habían contabilizado 2.193. Y de esos 2.193 equivalían 1.309 presos preventivos en ese lugar. En la cárcel de Baní, que es otro de los recintos carcelarios tomados en el muestreo, habla de una capacidad máxima de 156 recluidos. Pero, o sea, el recinto tiene capacidad para 156. Pero la realidad es que hay recluidos 839 privados de libertad. Y de esos 839, 329 corresponden a prisión preventiva. Entonces, tenemos aquí una situación en las cárceles donde la sobrepoblación de esos lugares, la tasa está en un 156%. Del total de los 44 recintos carcelarios, hay un déficit de 8.880 vamos a decir, posiciones o espacios para los recluidos, tanto para los penados o condenados como para los presos preventivos. O sea, hacen falta 8.880 espacios para esos lugares. A lo que quiero decir que la sobrepoblación en ese lugar alcanza a 8.800 personas que están recluidos de más ahí. Si tú haces un cálculo de las 44, los presos preventivos, tú vas a encontrar el déficit ahí. Esa es la situación que anda con más o menos, con la situación de las cárceles aquí en el país y la tasa de hacinamiento. Es preocupante, doctor, porque decíamos ahí en los lados del parque central y por los alrededores del Palacio de Justicia, de que los destacamentos es un ingrediente, o sea, positivo para que las cárceles estén abarrotadas y estén en hacinamiento hoy en día, porque los movimientos de la medida que esos presos tienen que ser llevados a los tribunales por las autoridades para darle curso a las cárceles, entonces eso se va en detrimento de los destacamentos del país. En esa 17 hay eso da pena ahí. Por poner un ejemplo de ese destacamento. Es una situación que no se produce en los propios cuarteles, en los propios destacamentos, porque ellos tienen que cumplir con su servicio y recibir lo que el Ministerio Público le envíe a ellos allá de manera formal. Ellos van a recibirlo todo y van a tratar de hacer la diligencia del lugar para trasladar o darle cumplimiento a esas ordenanzas que dictan los jueces de atención permanente, de trasladar o de recluir esos privados de libertad en los centros correccionales que ellos entiendan o que ellos han dictaminado por ahí. Pero del hecho al trecho hay mucho lecho. Hay dificultades de que precisamente por el nivel de hacinamiento, por el nivel de sobrepoblamiento de esos recintos carcelarios, se hace difícil de que los reciban a tiempo allá, pero tienen que permanecer recluidos. Y esa es la situación donde también se agrava la condición de las cárceles de los recintos policiales.
Es por eso. Mira una situación. En relación a la prisión preventiva, la Constitución, en su artículo 40.9, y refiriéndose en cuanto a los derechos de la libertad y seguridad personal, establece que las medidas de coerción restrictiva de libertad tienen un carácter excepcional. Las medidas de coerción tienen un carácter excepcional, restrictiva de libertad. Enumere medidas de coerción restrictiva de libertad. Medidas de coerción restrictiva de libertad tienen un carácter excepcional y su aplicación debe de ser proporcional con el peligro que se quiere resguardar. Esto es un texto normativo constitucional muy interesante que incide precisamente sobre la solicitud e imposición de la prisión preventiva, la cual es una medida de coerción restrictiva de libertad. ¿Qué decimos con esto? El constituyente ha establecido de que la medida de coerción restrictiva de libertad debe de ser excepcional, pero se ha tomado eso y se ha obviado. La prisión preventiva hoy en día ha sido la regla. La excepción es la libertad. Del 95% de los imputados que se le conocen medidas de coerción, el Ministerio Público, la única medida que atina a ver, la única medida que entiende ideal, la única medida que entiende eficiente, es la 226, numeral 7, que corresponde a la prisión preventiva. O sea que da a entender de que las restantes 6 combinadas no surten el mismo efecto que la prisión preventiva. Hay que aclarar en este tema para que me entiendan. Sí. Cuando se aplica prisión preventiva no se pueden aplicar otras medidas de coerción. O aplica la prisión preventiva o combina otras más exceptuando esa. No sé si me doy a entender. ¿Cuál es la situación con la prisión preventiva? Vamos a tratar de hacer una inmersión tratando de dar al lugar o dar al trate a ver el por qué a tratar de entender del por qué es la prisión preventiva y no otra. Hay una situación que se da y es el abuso de lo que es la razonabilidad del peligro de fuga. Correcto. El peligro de fuga es el insumo principal para que se materialice, para que se solicite, para que se imponga la prisión preventiva, que habla como medida de coerción el 226 numeral 7, y como habla el artículo 234 del Código Procesal Penal, que habla más ampliadamente respecto a la prisión preventiva. ¿Qué acontece con el peligro de fuga? Al ser el insumo principal, el peligro de fuga es una presunción, es un tema una prerrogativa que abre el Código Procesal Penal a la parte acusadora para que si hay un pensamiento, si hay una presunción, si hay una idea de que ese imputado se va a perder, no se va a presentar a los actos del proceso, o las ficciones de que ese imputado va a destruir pruebas relevantes para la investigación, o que ese preso, ese imputado estando en libertad, se va a constituir como en una amenaza para la sociedad, para la víctima, para los familiares de la víctima, o para cualquier testigo del caso. Esas son ficciones. Decimos que son ficciones porque un imputado no tiene forma de acercarse al complejo, al lugar donde se guardan esas pruebas. No están bajo el control del imputado, sino están bajo el control de personas, de otras personas, custodiadas, de otro organismo, que la custodian celosamente. Entonces, no hay forma de que el imputado se acerque a esas pruebas y la destruya. Se supone que cuando se inicia la investigación, el encargado de la investigación, el Ministerio Público, más quienes lo asisten en las labores de investigación son quienes recolectan las pruebas y tienen acceso a las pruebas y se le entrega a él. A las pruebas no, perdón. Las pruebas tienen una etapa de metamorfosis o metamorfosis. En ese momento son evidencias. Más adelante, en otra etapa, es que son consideradas como pruebas. Pero quise utilizar ese lenguaje coloquial, que es la manera como las personas, los ciudadanos, en su gran mayoría entienden
realmente son evidencias que se colectan y que luego, por una decisión del tribunal, ellas son, pasan de ser una evidencia a ser una prueba. Y eso tiene su formalidad legal y no es tema de esta intervención. Pero bueno, el tema es que el imputado no tiene acceso a esos elementos probatorios, no tiene cómo destruirlo, no tiene cómo desaparecerlo. En relación al contacto con la víctima, que su libertad pudiera representar un peligro para la sociedad, eso es una presunción. Tú no puedes dar por hecho algo que todavía no ha pasado. Y no todos son culpables, que es precisamente un tema que incide el día de hoy, una particularidad de este tema. Y es como, desde antes de aplicarle la medida de coerción al ciudadano, ya es señalado por el propio Ministerio Público como culpable. Y si no es señalado, es tratado, y no falta decírselo. Tácitamente ya se entiende de que él es el culpable. En relación al peligro de fuga que habíamos hablado, la ley habla de una serie de combinaciones de elementos, de situaciones que han de pronunciar lo que es el peligro de fuga. Por ejemplo, el no tener un arraigo en el país. Estos temas nosotros lo habíamos abordado en programas anteriores sobre la medida de coerción y había explicado ampliamente lo que es el peligro de fuga y las situaciones que nuestros ciudadanos, nuestros seguidores han de tener en consideración para corregir su forma de vida, y que si en algún momento, por desgracia del destino, se encuentran en una situación, entonces se puedan colectar fácilmente estos arraigos que habla la ley. Bien, en cuanto al peligro de fuga, también hay que establecer de que no todos los ciudadanos, cuando caen en manos de una investigación se le presenta medida de coerción, se hace una solicitud de imposición de medida de coerción, no es posible que el 95% de los ciudadanos no cumplan con poseer arraigos en el país, o no cumplan ni reúnan documentos que puedan destruir lo que establece el artículo 229 del Código Procesal Penal, que habla ampliamente sobre lo que es y cómo se activa el peligro de fuga, o cómo deja fundamentado el peligro de fuga en un imputado. No todos cumplen con esa situación. A lo que va nuestro señalamiento es que no es posible que del 95% de la medida de coerción todas sean prisión preventiva. Y también se puede agregar un ingrediente que es concerniente, por ejemplo, los jueces o el Ministerio Público tienden a que cualquier imputado puede fugarse. O sea, ellos van concibiendo ese concepto. Déjame aclararte esa parte. Sí, ahí. Háblenos de eso. Quien impone la medida de coerción es el juzgador, pero a solicitud de la parte acusadora, que es el Ministerio Público, y la víctima actuando en calidad de querellante y actor civil. El juez simplemente lo que hace es una apreciación conforme a lo que establece la norma y verificar si cuál de las dos partes tiene razón en lo que está pidiendo y buscar un balance a la situación. Muchas veces el Ministerio Público pide prisión preventiva, pero realmente la parte de la defensa logra destruir esa presunción de la razonabilidad del peligro de fuga, y hace que el juez logra sentar las condiciones para que el juez dicte o imponga otra de las medidas. Nuestro tema se centra, por ejemplo, cuando nosotros abordamos el artículo número 15 de la ley 133/11 sobre orgánica del Ministerio Público. Este artículo habla específicamente respecto a lo que es el principio de objetividad, mediante el cual debe el Ministerio Público debe de realizar, ejercer sus funciones. Cuando se habla del Ministerio Público, hay otro artículo que habla, otro principio, que el Ministerio Público es único e indivisible. Me estoy refiriendo a los representantes del Ministerio Público que llevan a cabo una investigación. Sí. En ese sentido, el principio de objetividad le establece a ellos que varios supuestos en ese artículo. Dice, deben de garantizar una correcta aplicación de las normas jurídicas. Perfecto.
deben investigar los hechos y las circunstancias que fundamenten o agraven la responsabilidad penal del imputado. O sea, ellos deben de realizar su labor para verificar de que sí, ciertamente, ese imputado está vinculado de una forma u otra al hecho que se le indica y debe de realizar los aprestos. ¿Para qué? Para poder fundamentar su vinculación al proceso. Bien, pero también hay otra situación que no se cumple. ¿Cuál, doctor? Nada más se queda hasta ahí, a fundamentar la prisión preventiva, a fundamentar la vinculación de esa persona a un caso. Pero entonces la otra no se cumple y está ahí dentro de ese mismo artículo que establece que asimismo el Ministerio Público debe investigar hechos y circunstancias que extingan o atenúen la condición. ¿Qué es lo que establece aquí? Que de la misma manera como el Ministerio Público investiga para tratar de vincular a ese imputado al caso, también tiene que en su investigación poder determinar si él no es, si no se cumple con lo que se establece, con lo que se está señalando como un hecho que él ha cometido. O sea, si no se cumple la vinculación de ese imputado a ese hecho, ni ha tenido grado de participación. ¿Puede el Ministerio Público desligarlo? Eso es lo que habla, eso es lo que habla el principio de objetividad. Usted va a investigar algo, un hecho en específico. Vamos a ver el grado de participación, vamos a ver si hay alguna colección de algunos elementos o indicios que haga pensar razonablemente que esa persona es culpable o está involucrado en el hecho. Si no, existen otros métodos para usted dejarlo vinculado a la investigación que no sea prisión preventiva, que no sea mediante quitarle la libertad a ese ciudadano, encerrarlo allí en una cárcel, en un recinto carcelario, simplemente por sospecha y que al final, vamos a ver, si él no tiene nada que ver, va a salir libre de esto. Doctor Rick, ¿qué otra medida se pudiera tomar entonces, aparte de esa? Existen otras 6 medidas de coerción más. Pero no se aplican. Existen otras 6 medidas de coerción más que la hemos explicado en programas anteriores de la medida de coerción, y son, por ejemplo, garantía económica, una prohibición de salir del país, obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona que entiende el tribunal, la presentación periódica que le impone el juez ante el Ministerio Público cada tantos días por un periodo de tanto. También está la colocación de localizadores electrónicos que hoy en día en todo el espectro de los medios de comunicación encontramos varios casos que imputados de casos sonoros se le impuso esa medida de coerción, un localizador electrónico. Está también una medida que es el arresto domiciliario para que la persona durante ese periodo que impuso el tribunal se mantenga recluido en su casa, en su hogar, con limitaciones y formalidades que debe de cumplir. Y por último está la prisión preventiva, la número 7. Ahí hemos hablado de las 7, de la colección de 7 medidas de coerción que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal. Ya que usted hace mención de eso, doctor Rí, lo del caso de la madrugada del domingo, que eso fue una medida, o sea, distinta a la que usted numera ahí, la que le tomaron al conductor. ¿Cuál? Ahí le pusieron tres medidas. Le impusieron una garantía económica de 1 millón. Sí. Le impusieron una presentación periódica por 6 meses. Y le impusieron una prohibición de salida del país. Es la número 2. Esas 3 medidas de coerción están ahí. No son distintas. Son las únicas que pueden imponer. Las otras medidas de coerción... Lo que él no tiene es prisión. No tiene prisión. Pero hay una situación. La medida de coerción, ese coleccionado de medidas que le impusieron a ese ciudadano, no indica que él esté fuera del caso ni que su problema se haya terminado ahí. No, la naturaleza de la medida de coerción es otra. También lo abordamos en el tema anterior. Correctamente. La medida de coerción es un instrumento jurídico procesal mediante el cual un juzgador vincula uno o varias personas a un proceso penal iniciado. Ese proceso que se le sigue a él es un proceso penal con connotación civil, en su momento se va a ver, y él sigue atado a ese proceso. Lo único que este proceso, en vez de llevarse por los tribunales ordinarios, se fue o se ventiló
por el tribunal del lugar, que es el tribunal de tránsito. Correctamente. Es un tema de tránsito, no es un tema criminal No. per se. Hay muertos, hay heridos, pero no es un tema criminal per se, sino un tema de un accidente de tránsito. Y se está ventilando en esos lugares, en los aspectos penales, y también tendrá connotación en los aspectos civiles. Ya, amigos, ahí escucharon la aseveración del doctor Ri concerniente al tema que estamos esta tarde de este viernes 6 abordando, que es la prisión preventiva, incidente y hacinamiento carcelario en la República Dominicana, donde hay mucha tela donde cortar y es un tema espinoso, oyentes. Así que lo que nos interesaría es que el doctor Ri, ya puntualizando lo que es la recta final, que nos hable de la parte final de lo que es este tema del asunto carcelario y de la prisión preventiva. Ya no habló del asunto de fuga y también, sí. Sí, hay una situación para concluir nuestra intervención, y es va dirigido específicamente para los abogados que se encuentran en ejercicio activamente, que en relación a cuando establezcan algún tipo de defensa sobre un imputado, en beneficio de un imputado, existe un precedente constitucional, una jurisprudencia, es la sentencia TC 087823. ¿De qué trata eso, doctor? Que trata específicamente en la página 38, el artículo 9, literal P, donde esta alta corte hace una recomendación a los tribunales, a los jueces de instrucción, al momento de decidir sobre la imposición de dictar medidas de coerción, prisión preventiva, y es que los llama a reflexionar respecto al estatus poblacional de los recintos carcelarios, y específicamente el tema de evitar el hacinamiento, evitar la sobrepoblación, y de esta manera contribuir a respetar lo que son los derechos fundamentales de derecho a la dignidad y derecho a la integridad personal. Sabemos que los hacinamientos, la sobrepoblación, producen hechos dolorosos que se han visto registrados a lo largo de la historia. Esa sobrepoblación, esa fricción de un preso con otro. Los motines es un ingrediente. Se amotinan, sí. Crean situaciones. Ellos está bien, aparentemente ellos también, pero hay situaciones humanas. Hay pequeñas particularidades de esas situaciones que encienden un motín, que encienden una situación, y diríamos, no, pero ¿qué tiene que ver el hacinamiento? ¿Qué tiene que ver la prisión preventiva? Pero cuando en un lugar estrecho, que son para 5 personas, hay 15, hay 20, tiene mayor impedancia a crear fricciones entre esas personas. Y yo diría que una custodia no puede controlarlo a esa cantidad. Bien. Solo nos queda invitar a nuestros seguidores a que continúen dándole seguimiento a través de la plataforma a estos programas, en la cual estaremos desarrollando y llevando conocimientos de calidad a todos ustedes. Que queden bien. Bueno, lo que hay que decirle a esa legión de oyentes que nos sigan y que el contenido siempre va ahí en calidad. Bien. Muy buenas tardes, tengan todos.